Saludos y muchas bendiciones para todos. En este momento les traigo con mucha emoción el nivel número 5 y último con respecto a la serie que estamos desarrollando en el canal sobre una historia de carretes, el cual es uno de los casos que se desarrollaron en la Copa Mundial de Excel pasada en FMWC. Sin más preámbulos, vamos a dar lectura a este nivel. Agárrense, señores, porque se vienen muchos conceptos, se vienen muchas cosas que hay que poder desarrollar y tener en cuenta a la hora de trabajar este nivel. Muy bien. Nivel número 5. Vamos a rodar algunas vueltas más. Esta vez vamos por 5 carretes y 10 turnos. A diferencia de los niveles anteriores, hablando específicamente del nivel número 4, nosotros teníamos solamente 5 carretes, pero un solo turno. La particularidad de este nivel es que tenemos 10 turnos, como pueden observar en esta parte, y observamos que aquí están dispuestos cada uno de los turnos a través de los 5 carretes que contiene nuestro juego. ¿Qué hay que tener en cuenta con respecto a estos carretes? Lo que hay que tener en cuenta, y no es un detalle menor, es que cuando yo imprimo la fuerza en el primer turno, el segundo turno inicia en la posición donde quedó el primero. El tercer turno inicia donde quedó el segundo. En otras palabras, los turnos están o comienzan donde quedó el anterior. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, puesto que entonces lo que necesitamos hacer para realizar el cálculo es una suma acumulada de los valores de cada uno de los turnos para poder obtener el resultado correcto. Para ello, entonces, lo que haremos es buscar utilizar técnicas matriciales para poder ordenar mejor nuestros datos, realizar las sumas acumuladas y poder hacer los cálculos correspondientes para totalizar los puntos, puesto que ese es el objetivo final, calcular cuántos puntos ha anotado el jugador en total. Para ello, entonces, iniciemos sin más dilación. En primera instancia voy a explicar cómo podemos utilizar la función índice para hacer referencia a los valores que corresponden al primer carrete dentro de cada uno de los turnos. Y esto en pro de poderlos acumular de forma secuencial con una matriz dinámica. Para ello, voy a ejemplificar qué concepto utilizaremos en la celda G148 para que se visualice totalmente lo que vamos a ir calculando. Entonces, voy a colocar aquí igual función índice. Esta función requiere como tal una matriz o una referencia. Voy a irme por la parte superior de la función índice en cuanto a su descripción. Voy a seleccionar una matriz que en este caso es un vector desde la celda G155, presiono control shift flecha derecha hasta la celda BD 155, control backspace para devolverme a la primera celda, punto y coma. Y aquí en número de fila puedo colocar la posición a retornar de esa matriz, sin importar el sentido de la matriz que yo seleccioné al principio. Hay personas que piensan que por el hecho que yo coloqué una matriz horizontal, debo colocar un número de columna en vez de un número de fila. Aunque de esa forma funciona, yo pudiese como tal no colocar un número de fila o no pensar, perdón, en un número de fila, sino simplemente colocar un 1 y colocar un número de columna como tal. Esto no es necesario con la función índice. Cuando yo coloco un vector, sea vertical u horizontal, en la primera parte de la función índice como argumento, no necesito sino colocar la posición en el segundo argumento. En otras palabras, si yo quiero retornar, por ejemplo, la primera posición del rango que yo he seleccionado como matriz que se va a interpretar dentro de la función índice, puedo colocar el número 1. De esa forma, observen que obtengo el número 68. Ahora bien, si yo quisiese como tal retornar tanto el número 68 como el número 86,
Entonces necesito no solamente un número, sino una constante matricial que me permita devolver ambos números para poderlos sumar o acumular, que es nuestro objetivo final. Para ello, entonces borraré el número 1 y colocaré una constante matricial, es decir, abro llaves, coloco el número 1, punto y coma, separador de filas dentro de la constante matricial y coloco el número 6. Cierro llaves. A partir de allí van a observar que voy a retornar dos valores. En este caso viene siendo el primer carrete del primer turno y el primer carrete del segundo turno. Para ello, presiono Enter. Voy a colocar acá fórmula texto para que ustedes lo puedan ir observando a medida que lo voy construyendo. Coloco un formato específico para visualizarlo. Y observen que retorno los dos valores. Bastaría entonces colocar la función suma para poder retornar el acumulado de estos dos valores. 68 más 86 es 154. Así pudiese entonces buscar colocar la posición número 11 que correspondería al primer carrete del tercer turno. 11. De esa forma tendré el acumulado de 235 que corresponde a la suma de los primeros carretes de los tres primeros turnos. Esa es la lógica que vamos a tratar de emplear dentro de nuestra fórmula como tal. Pero para ello, entonces, necesito buscar construir de forma automática esta matriz que tenemos aquí. De tal forma que a la hora de trabajar con las matrices pueda visualizar esos acumulados de forma cómoda para poderlo trabajar. Es más, voy a construir una matriz de 10 filas por 5 columnas que me permita ver en cada una de sus filas los acumulados que voy obteniendo. De esa forma me quedará mucho más sencillo construir la matriz cuando la esté estipulando en la parte final. Entonces, para ello, me voy a ir a la parte derecha y voy a realizar lo siguiente. Muy bien, en primera instancia necesito explicar cómo construir la matriz de forma secuencial para poder obtener las sumas acumuladas. Para ello, utilizaré la función secuencia. Colocar función secuencia y ahí, por ejemplo, yo puedo decirle, oye, quiero que la función secuencia me arroje un elemento como tal. Si yo arrojo un solo elemento, me da un solo número. Pero si yo coloco acá el número 2, me arrojará dos elementos. Pero atentos, yo no necesito que esos dos elementos sean 1 y 2, sino como vimos en la parte izquierda, en la matriz que armamos, necesito que primero sea el número 1 junto con el número 6, como está acá. Luego, en una tercera oportunidad, que sea el 1, el 6 y el 11. Es decir, que siempre me tome las posiciones que corresponden al primer carrete en cada uno de los turnos. Entonces, en ese orden de ideas, necesito decirle a esta función que no me dé ninguna columna, pero que ningún inicio tampoco, y el paso corresponda al número 5. En otras palabras, el primer número viene siendo 1, el paso es el incremento que va a hacer la función secuencia para obtener el segundo argumento, y observen que obtenemos el número 1 y el número 6. Si yo en vez de este 2 coloco el número 3, voy a obtener el número 1, el número 6 y el número 11. Esto es lo que necesito. Pero lo ideal sería que cuando yo esta fórmula la copie hacia la derecha en algún momento o cuando la coloque en una matriz iteradora formadora de todos los valores que necesito para poder involucrar las combinaciones, necesito que este valor se vaya incrementando en 1. Es decir, en esta columna necesito los acumulados del turno 1, pero en la siguiente columna necesitaré los acumulados del turno número 2, en la siguiente el número 3, en la siguiente el número 4 y finalizaría con el acumulado del quinto turno. Esto entonces vendría siendo que necesito que aquí me dé el número 2, el número 7 y el número 12.
que puedo ir incrementando dependiendo del número de columna donde voy realizando el ejercicio. Lo que quiere decir que esto aquí, por ejemplo, lo podría lograr simplemente sumándole la función columnas, donde puedo especificar la celda donde estoy posicionado, que en este caso viene siendo la celda BF 155, fijando la columna BF 155, y como para el primer valor no necesito sumarle absolutamente nada, restarle 1. Si yo hago esto, control enter, arrastro hacia la derecha para los 5 valores, voy a obtener los resultados correctos. Para hacer la emulación correcta, permítame colocar aquí el número de elementos que quisiese generar. Por ejemplo, supongamos en este caso el número 3. Si yo acá voy a colocar en vez de este número 3 esta referencia que tenemos acá, fijándola como tal para poder copiar la fórmula hacia la derecha, voy a obtener que si yo coloco el número 4, obtengo el resultado que necesito. Si yo coloco 1, solamente tendré un solo valor. Si coloco 2, obtendré 2 valores. Si coloco 3, obtendré 3 valores. Y así sucesivamente. Brutal. Aquí colocaré el fórmula texto de esta celda, simplemente para tener en cuenta lo que acabamos de construir. Básicamente hablando, esta parte que tenemos acá correspondería al número de fila de la matriz que yo ya vaya construyendo. Recordemos que nuestra idea para entender esta parte es poder visualizar cómo podemos crear una matriz iterada en cada una de las celdas que me permita calcular cada una de las posiciones correspondientes. Para ello, entonces, lo que haremos es lo siguiente. Borro por acá, bueno, presionemos control Z y hagamos algo mejor. Guardemos esta construcción. Voy a seleccionar aquí esta construcción específicamente y presiono control C 2 veces. Recordemos que al presionar control C 2 veces puedo tener en la memoria de Excel llamada portapapeles lo que yo quiera, gráficos, números, etc. Pues en ese orden de ideas lo voy a tener allí. Para poderlo borrar, voy a borrar esta parte de acá y voy a continuación a generar la matriz de 10 filas por 5 columnas donde pueda acumular cada uno de los valores que necesito dentro de sus elementos. La función que me permite generar directamente la matriz que necesitamos de 10 por 5, la cual me va a permitir adicionalmente iterar por cada una de esas celdas de la matriz para generar un cálculo, que en este caso viene siendo el acumulado de cada uno de los valores dentro de cada uno de los turnos, es la función archivo makeArray. Vamos a verla. Igual, archivo makeArray, le damos la descripción que nos da Excel, devuelve una matriz calculada de un tamaño de fila y columna especificado, es decir, yo le doy la cantidad de filas y la cantidad de columnas de la matriz que quiero generar mediante la aplicación de una función lambda. Esa función lambda es la intérprete de la cantidad de filas y columnas que le da el archivo makeArray. Y esa función lambda ejecutará un cálculo en cada una de esas celdas generadas dentro de la matriz, lo cual lo hace una función brutal. Entonces, veamos un ejemplo. Voy a colocar archivo makeArray, donde le voy a decir que me genere una matriz de 10 filas, punto y coma. La cantidad de columnas vendría siendo 5 y la función viene siendo, como ya lo hemos comentado, la función lambda, donde va a recibir los dos parámetros que le está dando la función archivo makeArray. El parámetro por temas visuales lo voy a llamar F para la parte de filas y C para la parte de columnas. Acá, básicamente hablando, es donde yo coloco el cálculo que se va a generar dentro de cada una de las celdas. Para mostrar simplemente cómo funciona el tema, voy a hacer algo sencillo, voy a concatenar el F con un guión para que se vea y una C. Cierro paréntesis del lambda y cierro paréntesis del archivo makeArray. Como podemos observar, al presionar Enter, lo que obtengo es el número de fila y el número de columna interpretada dentro de cada elemento de la matriz que estoy armando.
Como ustedes pueden observar, tenemos 10 filas donde siempre la primera parte del resultado corresponde al número de fila que viene del 1 al 10 en todas las columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo mismo acá, lo mismo acá, y la segunda parte viene siendo el número de columna, que viene siendo desde el número 1 hasta el número 5. Si quiero verlo de otra forma, simplemente en vez de concatenar, si yo muestro solo la F, voy a observar de que él me devuelve siempre el número de fila dentro de la matriz. Y si yo en vez de F pongo C, me va a devolver el número de columna dentro de la matriz. Ahora bien, ¿qué necesitamos? Necesitamos utilizar esta función secuencia que tenemos acá ya creada con leves modificaciones para poder iterar y poder calcular la matriz que me va a necesitar o me va a ayudar, perdón, a calcular el acumulado de cada uno de los carretes dentro de cada turno. Para ello haremos lo siguiente. En vez de colocar como cálculo F o C o una concatenación sencilla como lo hicimos ahora, voy a colocar única y exclusivamente la función secuencia. Hago clic allí, borro esta parte del igual puesto que no se necesita y observemos lo siguiente. Como vimos en la sección anterior, esta partecita corresponde a la cantidad de filas que va a tener directamente el array que voy a armar, la matriz 1 o 1, 6, 11 para el tema del primer turno. Como esta parte corresponde al número de filas, sería genial que en vez de yo colocarlo en una celda aparte, lo coloque basado en el F que estoy recibiendo a partir del archivo makeArray. Entonces voy a colocar un F por acá y en vez de estas columnas que van creciendo hacia la parte derecha, voy a colocar el C. En ese orden de ideas, lo que voy a obtener es una matriz que arranca en el primer elemento, en la primera parte, en la primera fila, y en la segunda voy a tener una matriz de 1,6 para el primer elemento, de 2,7 en el segundo elemento, y así sucesivamente. Igual que vimos en la sección anterior. Pero entonces, si yo lo dejo de esta forma y presiono Enter, voy a obtener un error de cálculo. ¿Por qué? Porque Excel no es capaz de mostrar matrices anidadas. Recordemos que en esta celda, como tal, ustedes van a observar que yo tengo una matriz de un elemento. Pero en la segunda matriz yo tengo una matriz de 2 elementos. En el segundo elemento que tengo acá una matriz de 2 elementos. Acá una matriz de 3 elementos. Para poderlos ver, un truco es poder concatenar esas matrices de forma temporal para que las podamos visualizar. Entonces voy a hacer algo como esto. Voy a utilizar la función unir cadenas, donde simplemente coloco como delimitador un punto y coma, puede ser cualquier cosa. Coloquemos un guión más bien, veámoslo más fácil con un guión, así como vimos en la parte anterior. Punto y coma, lo de ignorar vacías no lo necesito y simplemente lo que vas a hacer es concatenarme todos los valores que se están generando dentro de la matriz secuencia. Aquí se cierra el unir cadenas, se cierra en lambda, me falta otro paréntesis para cerrar el archivo makeArray y observen lo brutal. Y quiero que lo vean de primera mano, ampliando cada una de las columnas. Y vean esto, lo que comentamos. Estamos generando una matriz que en su primer elemento arranca con solamente un elemento, que es 1, pero en su segunda celda tengo la matriz con 2 elementos, la cual estoy concatenando para que ustedes la puedan visualizar. El valor concatenado sí se puede devolver dentro de la matriz. Como comentaba ahora, Excel no es capaz de representar matrices anidadas dentro de su representación. Entonces, podemos concatenarlas de forma temporal para poder visualizar qué es lo que está pasando. Aquí obtenemos la tercera matriz, la cuarta matriz y así sucesivamente. Observamos de que ya logramos de que cada uno de los elementos vaya concatenándose hasta llegar a obtener todos los elementos desde el número 1 hasta el número 46 que correspondería a los 10 elementos de 5 en 5 para la primera columna. Como le estamos sumando la posición de la columna y le estamos restando 1, para la siguiente columna voy a obtener el valor arrancando en 2, siguiendo de 5 en 5 hasta obtener
la secuencia de los 10 valores correspondientes. Y así sucesivamente hasta obtener las 5 concatenaciones o las 5 matrices dentro de la función como tal. Brutal. Una vez ya tenemos esto y hemos comprendido de que dentro de cada uno de los elementos está la matriz que necesitamos, voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar el unir cadenas, ya lo necesitamos, y simplemente en vez de yo concatenar esos valores, voy a devolver o voy a traer los valores correspondientes al valor que necesito. En este caso voy a utilizar la función índice, donde simplemente como matriz originaria voy a seleccionar todos estos valores que tenemos acá, control backspace para devolverme a la celda activa, punto y coma, y como número de fila vendrán siendo estos elementos. Aquí claramente si lo hago de esta forma y lo dejo así, me irá a salir el error de matrices anidadas, puesto que aquí estoy devolviendo también una matriz de valores. ¿Qué necesito entonces? Pues necesito, para evitar eso, sumar los valores. Si voy con suma y observen esta belleza, obtengo dentro del archivo makeArray, permítanme, cerremos por acá, la acumulación correspondiente. Verifiquemos. Observen, 68, 99, 13, 21 y 7 corresponderían a estos valores que tenemos acá. El segundo valor vendría siendo la suma de este más este. En otras palabras, en la primera posición de la segunda fila, él me debe sumar 68 más 86, que corresponde a 154. Correcto. Para la siguiente posición vendría siendo 99 más 83, 182. Correcto. Esto es brutal. Estamos obteniendo la acumulación fila a fila de cada uno de los turnos organizada en una matriz 10 por 5, lo cual es sensacional. El funcionamiento de la matriz con archivo makeArray más una acumulación inteligente de acuerdo con el uso de mi consentida función índice logra obtener un resultado brutal, como lo pueden ustedes observar. En la siguiente sección voy entonces a utilizar esta matriz para poder calcular el residuo. Recuerden que básicamente esta es la fuerza imprimada acumulada dentro de cada uno de los turnos. Por lo tanto, lo que necesito es colocar la posición que corresponde a la imprimación de la fuerza. Recordemos que el carrete tiene 19 elementos y necesito entonces calcular la posición para posteriormente calcular los símbolos que corresponden a la posición equivalente. Muy bien, entonces ya teniendo la fuerza imprimada, vamos a calcular lo equivalente a lo que sería la posición del símbolo para poderlo calcular. Para ello simplemente puedo colocar la misma construcción que hemos venido trabajando en todos los niveles anteriores. 1 más residuo de todo este valor, el número vendría siendo cada uno de los números que arroja la matriz de archivo makeArray, y el divisor vendría siendo los 19 elementos que corresponden a la cantidad de elementos de cada uno de los carretes. Cierro paréntesis de residuo y presiono Enter y observen que obtengo el resultado de la posición correspondiente al símbolo. Brutal. Ya tenemos una matriz de posiciones en cuanto a las filas se refiere. Ahora bien, basado en estas posiciones, necesito poder obtener los símbolos. Recordemos que los símbolos los puedo encontrar en la parte superior, permítanme, en esta parte, donde tenemos en la columna 1, columna 3, columna 5, columna 7 y columna 9, cada uno de los carretes de nuestro juego. Recordemos, cada carrete tiene 19 elementos. Entonces, lo que necesito es hacer lo siguiente. Ya tenemos una matriz de filas. Necesitamos una matriz de columnas. Nosotros lo habíamos hecho en el pasado, lo voy a hacer por acá a la derecha, ayudándonos de una matriz como tal, horizontalmente hablando. Habíamos armado
1, backslash 3, backslash 5, 7 y 9. Si yo hago esto y presiono Enter, pues obtengo estos valores. Pero esta matriz sería insuficiente para la matriz inicial que tenemos acá. Recordemos que esto lo vamos a colocar dentro de una función índice. Y la función índice necesita una pareja si lo que yo voy a colocar como primer argumento es una matriz de n por m, es decir, de varias filas por varias columnas. Lo que quiere decir que tengo que armar una matriz repetida de esta horizontal que tengo aquí, de acuerdo con la cantidad de filas que tengo en la parte inferior. Es decir, que esto se debe repetir 10 veces para que cada una de estas filas corresponda con cada una de las columnas de forma equivalente. Si la primera matriz tiene 50 elementos, la segunda también tendrá que tener 50 elementos. Para ello, utilizaré una técnica muy interesante. Lo que puedo hacer es multiplicar esto por la función secuencia, donde la función secuencia le voy a multiplicar por 10. ¿Qué significa esta secuencia 10? Si yo selecciono esta parte y presiono F9, lo que estoy obteniendo es una matriz vertical desde el número 1 hasta el número 10. Pero como lo que yo quiero es poder repetir cada uno de estos valores como tal, estoy generando perpendicularidad. Tengo una matriz horizontal y tengo una matriz vertical. Por lo tanto, voy a obtener 50 elementos. Pero no podrían ser elementos desde el 1 hasta el 10. O esta matriz no podría ser del 1 al 10, sino que tendría que ser una matriz de unos para que no se altere el valor y se repita durante las 10 filas que necesito. Y para ello voy a utilizar una técnica de elevación a la cero. Cuando tú elevas cualquier número diferente de 0 a la 0, te da como resultado 1. Y esto es brutal. Si yo selecciono esta parte, presiono F9, obtengo la matriz de 10 unos de forma vertical. Como tengo una matriz horizontal 1, 3, 5, 7, 9 y la multiplico por una matriz vertical que tiene 10 unos, obtengo como resultado la misma matriz repetida en 10 filas diferentes desde el 1 hasta el 9 de forma secuencial, lo cual es brutal. Para obtener este cálculo, para tener este cálculo listo, voy a también llevarlo al portapapeles. Selecciono sin el igual y presiono Control C. Como ya lo tengo abierto, lo tengo aquí dispuesto. La parte de la secuencia, esta partecita la voy a también llevar, o más bien dejémosla aquí, no la necesito llevar acá. Vamos a modificar esta parte de aquí. Entonces, ya tenemos la parte de las filas y ya tenemos la parte de las columnas. Tenemos la pareja, 50 elementos en filas y 50 elementos en columnas. Entonces basta con simplemente usar la función índice, donde con la matriz me voy a la parte superior, selecciono el rango correspondiente como matriz base, punto y coma. El número de fila correspondería a la matriz de filas que ya hemos calculado previamente y la matriz de columnas correspondería a esta matriz en cuestión. Cierro paréntesis y presiono Enter. Brutal, señores. Obtenemos la matriz de los 50 elementos ya con símbolos, lo cual es brutal porque a partir de aquí podremos hacer los diferentes cálculos y traduciremos esto a puntuación, calculando frecuencias tal cual como hemos utilizado en las partes anteriores. Muy bien, entonces reutilizaremos la fórmula que ya tenemos en la parte superior en el nivel 4, interpretando lo que necesitamos para que a partir de allí podamos desarrollar la fórmula completa. En el nivel anterior, verifiquemos, nosotros teníamos las fuerzas específicas, como ustedes pueden observar acá, las fuerzas específicas, y a partir de esas fuerzas específicas, con la función índice, calculábamos, con esta partecita, calculábamos los símbolos a partir de esas fuerzas, para que a partir de allí pudiese igualarlo con la matriz B17-B24.
la matriz B17, B24 son la matriz de artículos únicos con los cuales se va a hacer la comparación para poder realizar el conteo de frecuencias. En ese orden de ideas, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiarme toda la fórmula, la voy a copiar en memoria, selecciono, control C, ya la tengo en memoria, escape para no dañar la fórmula y me voy a ir a la derecha, donde para hacerme espacio borraré por acá y pegaré la fórmula. Claramente aquí la parte del índice ya la tengo armada acá, lo que pasa es que ya la tengo armada en diferentes filas. Lo que quiere decir que esta partecita, para poderla ejemplificar y poder visualizar que el tema esté bien, simplemente voy a hacerlo con la primera que tengo acá, es decir, con el rango de los símbolos. En este orden de ideas, esta partecita es la que va a compararse con la parte de la matriz única de iconos. Si yo hago esto y presiono Enter, obtendré la cantidad de puntos que me da esta fila. Pero para poder verificar que me esté calculando bien las frecuencias, permítame, borremos un momentito el LED, borremos por acá, verifiquemos el tema del mmult y efectivamente ahí tengo las frecuencias, control Z, aquí ya tengo entonces la cantidad de puntos que me genera cada una de los símbolos en la primera fila. Como tal, miren que aquí ya obtenemos el resultado correcto. Si yo obviamente bajo, ahí ya tengo los fijamientos correctos, obtendré la suma de los puntos. Verifiquemos, 23.730, 23.730. Correcto. Pero como ya hemos estado acostumbrados, la idea no es poder copiar la fórmula hacia abajo, sino que me quede todo en una fórmula y que a partir de ahí lo pueda sumar. En ese orden de ideas, lo que yo necesito, en vez de darle este rango específico, poder darle toda la matriz que ya he calculado previamente. Para ello, entonces necesito de que él recorra fila por fila cada uno de los elementos de la matriz anterior. Entonces, aquí podré utilizar la función byRow, donde simplemente como array base seleccionaré todo el rango específico, punto y coma, y a partir de un lambda le daré como tal, pongámosle una X para que no se confunda con la F que utilizamos dentro del archivo makeArray, entonces le voy a poner una X, punto y coma, y acá en vez de yo colocar directamente este rango que correspondería a la primera fila, voy a colocar el X, que es el que va a iterar directamente en todo el asunto. Entonces, este paréntesis cierra el LED de acá, cierro paréntesis del lambda, cierro paréntesis del byRow, presiono control enter, hay error de desbordamiento porque ya lo había copiado hacia abajo, si suprimo, ahí tengo todos los valores calculados. Muy bien, pero yo no quiero los valores disgregados, que ya vi que está calculado de forma correcta. Yo quiero la suma completa. Por lo tanto, basta con encerrar todo esto con la función suma y obtengo los puntajes correctos. Brutal. Pero entonces, para evitar directamente tener que tener este rango por fuera, la idea es involucrarlo dentro de los puntajes que ya tengo aquí. Entonces, esta parte la voy a colocar como una variable para colocarlo dentro de esta parte. Necesito reemplazar todo esto por esta parte de acá. Lo puedo hacer con un LED o simplemente seleccionar toda esta parte, control C de copiar, escape para no dañar la fórmula, irme para acá y reemplazar directamente este BF155 numeral y pegarlo, obteniendo aquí la fórmula completa y totalmente brutal del asunto. Si yo simplemente me voy por acá, arrastro hasta aquí, aquí simplemente en fórmula texto refiero a esta parte para que se pueda ver toda la belleza de su esplendor de esta fórmula brutal que les comentaba que tenía muchos conceptos que espero hayan seguido paso a paso visualmente cómo se fue realizando y poder obtener el resultado. Brutal.
Verifiquemos lo que tiene que ir fijo, puesto que esta primera fórmula la voy a copiar hacia abajo para verificar los resultados. Permítame, borro todo esto de por acá, cierro por aquí. Esto que tengo acá, presiono F4 dos veces porque solamente voy a fijar en la parte de las filas. Esta partecita de acá vendría siendo este rango, no necesita ser fijado. Vamos a verificar en nuestra fórmula si tenemos otro rango que necesitamos fijar. No, aquí tenemos esto fijado completamente, esto fijado completamente, perfecto. Enter, control C. Aquí voy a verificar o irme hasta la parte superior. Pego aquí, aquí tengo las fórmulas. Verifiquemos si esto es correcto. BF 157. Voy a seleccionar acá. Igual, BF 157. Verifiquemos, crucemos dedos, control enter y brutal. Obtenemos que los resultados son correctos. Tenemos el 1000, que es el puntaje máximo para nuestro caso. Brutal, señores, excelente. Ahora bien, ya tenemos nuestro resultado correcto. Bastaría con que para darle la cereza al pastel y terminar con nuestro ejercicio y nuestro caso como tal, voy a duplicar esta fórmula, control C, me voy a la derecha y la pego para aquí mismo eliminar la parte que tiene que ver con los fijamientos. Ya sabemos lo que vamos a realizar, una fórmula que se desborde para calcular todos los resultados. Esto no necesito fijarlo, esto no necesito fijarlo. Aquí no tenemos absolutamente más nada. Presiono Enter, muy bien. Y acá necesitamos hacer que él lea todas las filas de los turnos que tenemos acá. Viene siendo el rango rojo que correspondería a este de acá visualmente. Entonces voy a hacer un by row nuevamente, puesto que necesito que él itere fila a fila en cada uno de los turnos, en cada uno de los juegos de los turnos. Entonces voy a hacer la función by row, donde como array voy a seleccionar todo el rango. Permítame desde aquí, hago clic acá, selecciono el rango. Bueno, vamos a hacerlo desde acá que no me dejó. Control shift flecha hacia abajo, flecha derecha, punto y coma. Hacemos un lambda. Aquí vamos a colocar una variable cualquiera. Puede ser, por ejemplo, la variable A. Punto y coma. Y en la parte que tenemos aquí, tenemos todo el parámetro de la fórmula, pero la parte que necesitamos cambiar es esta, desde G157 hasta BD157, ya no correspondería al rango estático, sino a la iteración del by row, que viene siendo A, cierro paréntesis del lambda, cierro paréntesis del by row, enter, y esto es brutalísimo. Ya tenemos todos los valores con una sola fórmula. Señores, ¿ven la complejidad como tal que se puede llegar a obtener en Excel? ¿Ven que claramente es necesario tener conceptos fundamentados a partir de matrices y conceptos paso a paso desarrollables para poder escalar una solución de estas? Excel, señores, vino para quedarse y está aumentando la forma en la cual los desarrolladores pueden generar soluciones. Entre ellas, poder a partir de una fórmula que tiene toda una ingeniería, todo un pensamiento crítico y lógico, obtener una solución con una sola fórmula para obtener varios resultados y a partir de ahí poder generar una solución profesional. Dios les bendiga a todos, espero que hayan disfrutado tanto esto como yo. Quiero que por favor y en la caja de comentarios me digan si les interesa este tipo de contenido para seguir subiendo casos de la Copa Mundial de Excel, o si les interesa otro tipo de temas, por favor háganmelo saber para que a partir de ahí podamos dirigir entre todos contenido que nos interese en el canal. Dios les bendiga a todos y espero como tal que se encuentren muy bien. Chao.